Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos analizar un tema en el cual la mayoría de las personas pensamos que no tenemos por qué involucrarnos, que no nos afecta directamente y por eso lo vemos como algo lejano. Todo lo contrario, en realidad, es lo que queremos hoy hacerles ver a todas las personas que están viendo Sobre la Mesa y por eso vamos a analizar el tema de alternativas al encarcelamiento. Hola, Daniel. Hola Marcela, y es un gusto volver a estar con todos y con todas ustedes allá en sus hogares. Una semana más transmitiendo desde la ciudad universitaria, aquí en San Pedro de Montes de Ocas, para ofrecerle a usted los elementos para que pueda formarse una opinión sobre este interesante tema. Para conversar sobre este tópico, hemos invitado a 3 distinguidas personalidades para que nos orienten en la comprensión de la temática. Nos acompaña hoy don Elías Carranza Lucero. Él es director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente. Es además un experto a nivel mundial y tiene una lista ilimitada de publicaciones sobre el tema. Además también nos acompaña Marcia Aguiluz. Ella es directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, sus siglas CEGIL, y es la representante para Centroamérica y México. Y finalmente nos acompaña don Roy Murillo Rodríguez. Él es juez de ejecución de la pena y profesor en la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. A ustedes les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a conversar acá con las personas que vean el programa. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a participar en este programa del canal de la UCR, que es una universidad de primera en toda la región. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar preguntándole a Marcia, casi toda la literatura latinoamericana sobre el tema de población carcelaria señala ese tema como uno de los principales desafíos, si no el mayor desafío en materia de sistema penitenciario, cómo reducir en los próximos años la población carcelaria. Pero yo quisiera preguntarle cuáles son los factores que llevan a que en los últimos 15, 20 años la población carcelaria en Costa Rica y en América Latina haya experimentado un crecimiento tan grande como el que nos ofrecen las cifras. Bueno, muy buenas noches a ustedes y a don Elías y a Roy que estamos acá, y muchas gracias por la invitación. Básicamente lo que estamos viendo en la cárcel es una expresión de lo que la sociedad reclama y está vinculado con pues, la percepción de niveles de inseguridad y el hecho de que las personas quieren que haya una respuesta punitiva a esos niveles de inseguridad, lo que se llama populismo punitivo. Ante la percepción de que hay delincuencia, de que hay aumento en los homicidios, de que hay actos de corrupción, narcotráfico, la sociedad reclama castigo y ese castigo se ve reflejado en el tema del uso de la prisión. Entonces vemos una tendencia básicamente en toda América Latina y en el caso de Costa Rica para realizar leyes o reformas normativas que privilegian el uso de la prisión por encima de cualquier otra opción y que pierden de vista que el principal fin de una pena debe ser socializar o resocializar o readaptar o lograr la reinserción social de la persona que ha estado privada de libertad. Esto, aunque está en la teoría y está en numerosos tratados internacionales, no es en realidad lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de la región. Don Elías, ¿cuáles son los factores que no han permitido que las reformas penales en nuestro país busquen otras alternativas? Porque efectivamente siempre insistimos en que solamente la prisión es la vía. Bueno, la prisión es la vía, lamentablemente, en todos los países de la región, en América Latina y el Caribe y en gran parte de los países del resto del mundo. Lo que decía Marcia recién es lo que está pasando no solo en Costa Rica, sino desde México hasta Argentina y Chile. La población penitenciaria de Costa Rica pasó de 104 presos por 100.000
personas presas por 100.000. En 1992 subió así en una línea constante hasta que a principios de año había ya 350 por 100.000. O sea que casi se cuadruplicó. Pero eso mismo está ocurriendo en toda la región, lo cual nos lleva a pensar que hay cosas estructurales, que es un fenómeno propio de la globalización y que ocurre en nuestros países de medianos y bajos ingresos, mientras en los países de altos ingresos, en la mayoría de ellos, viene reduciéndose la población penitenciaria. Roy, en este contexto, los análisis al respecto señalan que, digamos, el uso excesivo de la prisión para controlar el delito pareciera que no funcionó. Entonces se nos sumó un problema más. La delincuencia sigue creciendo y la población que está en las prisiones aumenta y nos genera un problema adicional a esto. ¿En qué momento fue que perdimos el sentido de lo que el objetivo de para qué se hace una prisión, para qué sirve una cárcel? Bueno, yo diría que en Costa Rica eso se puede reflejar simbólicamente en las reformas de 1994, cuando el legislador costarricense opta por modificar el límite máximo de la sanción de 25 a 50 años. Entonces eso es un mensaje muy duro, ¿verdad? De lucha contra la delincuencia, pero además muy simbólico porque es querer parecer mano dura y que estamos contra la delincuencia comprometidos todos contra los malos, donde se hace también una especie como de sociedad bipolar, ¿verdad? Y se visualiza el derecho penal como la solución a estos problemas, pero el derecho penal, digamos, atiende el hecho, pero no atiende las causas del hecho. Entonces, si el sistema no se preocupa por identificar qué llevó a la persona a prisión y solo se satisface con imponer el mayor castigo posible, al final de cuentas eso solo genera violencia, porque además entonces al proveedor de ese núcleo familiar lo extraemos y el Estado tampoco atiende a esas familias que quedan sin cabeza, que vienen además en su mayoría de zonas urbano marginales, entonces donde se va, digamos, generando también un semillero de futura delincuencia, no se atiende las necesidades de ese grupo familiar y entonces el fenómeno de violencia se va haciendo, digamos, un círculo vicioso que nos va asfixiando, ¿verdad? Y hoy tenemos lo que tenemos, una cárcel completamente desbordada, un Estado que apunta a la represión en su máximo grado sin prever, digamos, las consecuencias que esa política de Estado va a generar, porque si el Estado se preocupa por encerrar y permite que llevemos a prisión a una persona, a una madre que se roba una caja de leche, a un niño que se roba una lata de atún, a un niño que se roba unas picaritas, todos esos son casos reales, no son casos inventados. Entonces eso produce un uso excesivo del sistema penal y al final entonces tampoco ha habido una inversión en infraestructura carcelaria, ni siquiera en mantenimiento de la que tenemos, que ya está completamente obsoleta, y entonces tenemos las prisiones al borde de perder el control, digamos. Marcia, si uno se pone a revisar las reglas de Brasilia, ¿verdad?, que plantean las condiciones de vulnerabilidad y acciones que se deberían tomar en cuenta, digamos, precisamente para diferentes tipos de población, como lo planteaba don Roy, que para no aplicar, digamos, el derecho penal a todas las poblaciones de igual forma, porque no todas las poblaciones están en igualdad de condiciones, ¿verdad?, que hay condiciones de vulnerabilidad que hacen que una persona sea más visible ante el sistema penal que otra, ¿verdad? Porque realmente, a pesar de que están las reglas de Brasilia y lo que usted también planteaba, no se están efectivamente aplicando. Hay algunas acciones que uno podría decir en Costa Rica y en otros países, pero en realidad las reglas de Brasilia a mí me parecen que al final quedaron como una serie de buenas intenciones. Claro, yo creo que hay una respuesta y es que a la sociedad no le parece que este es un tema prioritario.
Entonces, en sociedades además donde claramente pues existen problemas fiscales de distribución de la riqueza, de desigualdad, y hay otra cantidad de problemas, cuando uno dice o el gobierno piensa en dónde tiene que invertir los recursos, por supuesto que prefiere invertirlos en otras medidas que a la población le signifiquen un impacto en sus vidas. Y si vemos la discusión acá en Costa Rica, lo lamentable de este tema es que realmente muchas personas creen que una vez que alguien está privado de libertad, se tiene que quedar ahí de por vida y no importa. Mantener a una persona privada de libertad es sumamente costoso. Datos del Ministerio de Justicia nos hablan de que es aproximadamente $1.200 al mes mantener a alguien en una prisión. Bueno, ¿por qué no pensar efectivamente en medidas que sean, lo que dice el tema de esta noche, bueno, alternativas a la prisión? ¿Por qué no invertir en las causas? ¿Por qué no pensar en acompañamientos, en realmente darles capacitación o formación o educación a estas personas que les permita reinsertarse adecuadamente a la sociedad? Pero la sociedad, esto no es una prioridad para la sociedad. Entonces eso incide en que efectivamente una serie de obligaciones que se han comprometido los estados pues queden en el papel porque en la práctica quieren invertir en otros temas. Y corroborando lo que dice Marcia, y retomando algo que dijo Roy, hay una cuestión que es impactante. Roy señaló que en el año 92, creo que fue, no el 94, el 94, se elevó la pena máxima imponible a 50 años y se subieron las penas de varios delitos. Pues bien, durante toda la década de los años 80 había habido 4 homicidios por 100.000 en Costa Rica, 4.1, 3,8, 4, 4,2, así. En el año 92 saltó a 5 y de ahí en más subió hasta que hoy casi está triplicada la tasa de que tuvo Costa Rica en todos los años 80, llegando casi a 12, 4 por 3, 12. Estamos en 11,5 aproximadamente. Lo interesante de esto es corroborar que no solo con penas más violentas se puede reducir el delito, más bien ocurrió lo contrario. Parecería que a los que cometen delitos los hubiera entusiasmado que la pena ahora era más alta, pero ese fue el resultado. Y si hubiéramos dejado las penas como estaban, que ya eran bastante penosas, posiblemente hubiéramos ahorrado dinero, hubiéramos invertido mejor en otras cosas de las que nos decía Marcia. Pero el caso de Costa Rica en esto es un caso típico. Se subió la pena y subieron también los delitos, y siguieron subiendo. Pero eso en toda la región, por eso hay que tener cuidado de no mirarnos solo a nosotros mismos y tirar el niño con el agua de la bañera, como suelen decir. Muy bien, muchísimas gracias por esos aportes. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Si se quiere sumar a la conversación, pues escríbanos a nuestras redes sociales y con mucho gusto le haremos partícipe de esta conversación. Ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre la situación carcelaria y las preocupaciones que la población ha mostrado en los últimos meses alrededor del tema y de ciertas medidas que se vienen aplicando desde hace ya bastante tiempo. Don Roy, hace unos minutos ustedes nos explicaban que con cierto entusiasmo el país, digamos, se lanzó a la aplicación de ciertas reformas que, digamos, con cierta esperanza para reducir la delincuencia y generó un fenómeno distinto, ¿sí? El contrario. Y hoy, casi 20 años después, más bien se habla de crisis del sistema de administración de justicia. Y quizás con las cifras que usted trajo podríamos empezar a conversar y que usted nos amplíe un poquito más esta crisis de la cual hoy se habla del sistema de administración de justicia. Tal vez, perdón, podríamos poner el gráfico número 1 para que pueda don Roy explicarnos a qué es a lo que se refiere. Sí, don Roy, adelante. Bueno, esto de la estadística también es un poco peligroso, ¿verdad? Porque la estadística a veces es muy fácil promediar y invisibiliza situaciones más groseras de las reales, ¿verdad? El último dato que los compañeros del Ministerio de Justicia y Paz
me remitieron desde el 20 de junio de esta semana, ¿no? Y hablan de un hacinamiento del 42.71%, con 13.266 personas, donde hay espacio para 9.130, ¿verdad? Entonces, pero si nos vamos a la estadística, digamos, por centro penitenciario, ya alcanzamos en algunos centros, porque hay unos centros que tienen una sobrecarga, ¿verdad? Por ejemplo, San Sebastián tiene una ocupación del 242%, Gerardo Rodríguez Echeverría un 227%, el centro San Rafael 171% y San Carlos, que también es uno de los centros con mayor problema, un 234% de ocupación. Y si usted se va a determinar la sobrepoblación por dormitorios, esos números aumentan, de tal forma que tenemos a personas viviendo en condiciones infrahumanas, y Costa Rica se expone a una responsabilidad internacional porque el Estado se ha comprometido, como todo poder político democrático, digamos, a respetar la dignidad de todos y todas. Y en este momento el sistema penitenciario nacional y el sistema de justicia penal costarricense tiene una deuda con la sociedad. No es una deuda solo con las personas privadas de libertad, con la sociedad entera, porque, como decía la compañera al principio, a veces creemos que la prisión es una realidad muy ajena, y yo creo que la sociedad costarricense tiene ejemplos muy concretos de que está más cerca de lo que creemos. Hemos tenido expresidentes, exministros, exjueces, tenemos jueces en prisión, personas que tal vez imaginaban que nunca llegarían. Entonces realmente yo creo que hay que repensar esto, porque se nos fue de las manos, yo diría. Don Elías, ¿utilizamos en exceso el encarcelamiento? Esto se lo pregunto porque si uno ve los porcentajes precisamente de personas que están en este momento en la cárcel, tenemos que del total sentenciadas hay un 78.6%, e indiciadas un 19.12%. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces ahí hay un porcentaje de personas que no han sido todavía condenadas. En este punto corresponde hacer un elogio a Costa Rica, a pesar de lo que estamos diciendo en cuanto a lo que hay que señalarle con el dedo. Costa Rica, antes de que cambiara el sistema procesal penal que tiene ahora, era el país que tenía la cifra más baja, el porcentaje más bajo de presos sin condena, que en aquel entonces era 47 con el Código Viejo. Con el Código Nuevo, hoy Costa Rica junto con Chile son los dos países que tienen porcentaje de presos sin condena más bajos en toda la región, comparativamente también con otras regiones del mundo, y mucho más bajos que todos los países de América Latina y también los del Caribe de habla inglesa, oscilando entre el 18 y el 20%. Por supuesto que habría que tratar de reducir inclusive esta cifra, pero pensando que hay países que tienen hasta el 70% de presos sin condena, y Costa Rica realmente en eso hizo una muy buena performance. O sea que todos los presos que están a derecho en Costa Rica. Lo que no está a derecho es la situación material de las prisiones, que es muy grave, gravísima, y ojalá que en Costa Rica no ocurra lo que viene ocurriendo en los otros países de la región, con estallidos de violencia atroces, con muertes de decenas y hasta de cientos de personas presas, como ha habido en la región. En un país de la región tenemos el campeonato más alto del mundo, con 378 presos en un solo incidente, con incendio. De manera que Costa Rica tiene que continuar con su bandera de respeto a la dignidad de las personas presas. La pena de prisión no quiere decir pena al hacinamiento, ni a la mugre, ni a la falta de higiene, sino pena a la libertad motriz. Y de esa manera puede ser que la gente que sale de la prisión no salga peor, porque el que lo meten en las condiciones actuales, si lo tratan así, siente que ha sufrido una injusticia y sale peor. Yo quisiera retomar a partir de la idea que ha mencionado don Elías.
Creo que las autoridades actuales del Ministerio de Justicia hay que reconocer los esfuerzos que están haciendo. Nosotros, bueno, yo trabajo para una organización que precisamente monitorea temas de derechos humanos y algunas de las acciones que se están haciendo, muy criticadas por medios de comunicación y por redes sociales, lo que uno puede observar, en realidad son acciones compatibles con las obligaciones internacionales del Estado costarricense. O sea, no es posible tener a esta cantidad de personas en condiciones infrahumanas. Y es que cuando habla acá Roy de que en ciertas cárceles hay 234% de población, estamos hablando de que un espacio diseñado para 100 personas hay 234 personas. Entonces solamente imaginémonos lo que significa no estar un ratito, no es que vas a un concierto y de pronto te sentís hacinado, no, es estar 24 horas en condición de hacinamiento, 24 horas en las que no tenés acceso a un servicio sanitario digno, en la que la comida, en la que si te enfermas no pueden llegar a atenderte. Eso es lo que tenemos que pensar, de manera que, o sea, que las acciones que ahorita están desarrollando las autoridades tienen que ser comprendidas en la lógica. Y lo otro que decía don Elías, no podemos pensar que tener a personas en estas condiciones puede ser beneficioso para la sociedad, porque estas personas van a salir porque tienen una pena y eventualmente van a salir y van a salir peor. Y es peor para la sociedad si se mantiene en esta situación. Perdón, don Roy, es cierto. Yo quisiera hacer una aclaración por las dudas. Realmente, el sistema penitenciario de Costa Rica, bueno, es como alguna vez en política alguien dijo, el menos peor. Y es un elogio, lamentablemente, porque Costa Rica tuvo el sistema penitenciario mejor que todos los países de la región y ahora, en las actuales condiciones, está en la situación que está, pero sigue siendo el mejor o el menos peor, porque es un fenómeno que hay que analizarlo globalmente para darnos cuenta de las verdaderas medidas que hay que tomar. Y si no está peor el sistema es por la acción excelente, a veces heroica, del personal penitenciario que trabaja en condiciones muy difíciles. Pero si donde caben 100 metemos 190, bueno, así no puede funcionar ni un hospital, ni una escuela, y mucho menos una prisión. Claro. Don Roy, ciertamente la cárcel perdió el sentido de resocializar a las personas, ¿verdad? Se ha convertido prácticamente en un espacio donde se recluye a las personas para que cumplan una pena. Y además, en condiciones de hacinamiento, la, digamos, vulnerabilidad en términos de los derechos de las personas se incrementa, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de qué momento el país empezó a diseñar o a implementar las medidas que ahora, digamos, aparecen muy seguido en la televisión para disminuir esa población carcelaria? ¿En qué momento el país entra a discutir y a reconocer los errores que cometimos en el pasado y a implementar ese tipo de medidas? Bueno, ese tipo de medidas se generan por órdenes de la Sala Constitucional y de los juzgados de ejecución de la pena, que tienen dentro de su competencia la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Todo este sentimiento, esa ansiedad por venganza, porque vivan mal, esa no empatía, digamos, con esta situación tan lesiva de derechos, tiene que ver con una cuestión, digamos, histórica del ser humano que durante muchos años ejerció la venganza privada, y después el Estado monopoliza la potestad de castigar, pero queda en todos ese instinto, ¿no?, un poco inconsciente de venganza. Y entonces el Estado se compromete, cuando monopoliza la potestad de castigar, a que castiga, pero va a garantizar unas condiciones para todos. Entonces, un Estado, una organización sociopolítica democrática, tiene unos límites, y unos límites que se le respetan a todos, a los buenos y a los malos, a los bonitos y a los feos, a los blancos, a los negros, a todos, porque no hay distinción alguna cuando se habla del respeto a la dignidad. Y el mismo Estado, entonces, vea qué curioso, crea una figura para garantizar la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad en concreto, y ese es el rol y esa es la función de los jueces de ejecución. Entonces, un juez de ejecución que entre a una cárcel y se encuentre el trato degradante y el maltrato en que sistemáticamente se produce a los derechos de las personas privadas de libertad y no haga nada, es un juez que no sirve para nada. Y es un juez que incluso podría cometer un prevaricato por omisión.
Entonces al juez le corresponde tomar medidas efectivas. La ley le otorga esa facultad y esa obligación. Desde el 2010, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela empezó presionando al sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario, pues sí, es cierto que es de los mejores tal vez, pero yo creo que eso no nos puede consolar porque es atroz lo que pasa, pero también impera en el sistema penitenciario hay una cultura pro encierro, porque las personas que administran el sistema penitenciario pertenecen también a la sociedad costarricense, que es la que yo creo que está un poco enferma cuando se enfrenta a cómo controlar el delito, y de eso no se puede librar el funcionario penitenciario. La medida más, digamos que impacta más es una que ordena el egreso de 370 personas que dicta el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José en el 2013 y la última de este año que dicta el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. Estamos en Sobre la Mesa hoy analizando el tema de alternativas al excarcelamiento. Un poco lo que hasta el momento hemos visto es que efectivamente nuestro sistema está colapsado. A pesar de ser de los mejores de América Latina, no podemos sentirnos satisfechos de tener esas condiciones, así que vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con nuestros invitados y nuestra invitada acá en Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de alternativas al encarcelamiento. Antes de ir a una pausa estábamos un poco introduciendo, ¿verdad?, cuáles son las condiciones. Tal vez don Roy nos podría explicar qué medidas alternativas existen, porque normalmente digamos, la población piensa que cuando una persona comete un delito va a la cárcel, y cuando se habla, digamos, de generar nueva legislación, lo que ponen como pena es o la multa o la cárcel, ¿verdad? Pero ¿qué otras alternativas existen, digamos, que se estén aplicando? Bueno, el modelo punitivo costarricense ha incorporado en los últimos años algunas sanciones alternativas, prestación de servicios de utilidad pública, lo que conocemos como trabajo comunitario, la posibilidad de imponer multas, ahora tenemos los famosos monitoreos electrónicos o brazaletes electrónicos, en penalización de violencia doméstica, órdenes de instrucción. Y hay una gama muy amplia, digamos, de alternativas al encierro, pero que en Costa Rica tienen una aplicación muy reducida. Beneficios penitenciarios, libertad condicional, beneficios judiciales como la libertad condicional, la ejecución o suspensión de la ejecución de la pena. Lo que pasa es que, por ejemplo, la ejecución condicional solo aplica para primarios con penas menores a 3 años. Y eso es una normativa de los 70s, que posteriormente el mismo sistema aumenta las penas de una forma elevadísima y ya no aplica a la mayoría de delitos. Por ejemplo, el mínimo en psicotrópicos es 8 años, sin considerar si es narcomenudeo, si es una mujer sola, responsable de su grupo familiar, que no es que esté bien, pero que no es una persona violenta, sino que usa el delito como un mecanismo de sobrevivencia. Esa acción es reprochable y requiere un control y una intervención del Estado, pero no se justifica, por ejemplo, el encierro. Pero como la ley no permite alternativas, porque la pena mínima ya es 8 años y ni siquiera con las posibilidades de un juicio abreviado califica para una suspensión y dictar ciertas órdenes para capacitarlas, para incorporarlas a una red interinstitucional, entonces lo que tenemos es un montón de personas no violentas en prisión. Y es lo que no puede ser. La cárcel, nuestra sociedad no ha descubierto otra posibilidad para realmente resolver los problemas graves, y las personas que no tienen capacidad de convivir tienen que estar en la cárcel. Pero no podemos tener a todo mundo en la cárcel. Tenemos que darles por lo menos la posibilidad de cumplir de otra forma. Y si ya no hay un compromiso y si ya no hay una respuesta de esa persona, pues será el encierro como alternativa a la alternativa, me explico. Pero aquí no, aquí lo aplicamos el encierro de primeras. Entonces, por ejemplo, ejemplos de medidas, 77 bis, la reforma en psicotrópicos. Claro. Egresaron en menos de un mes más de 150 mujeres. Y ahí están, el nivel de incumplimiento no es ni de 10. Y las que han incumplido básicamente no por reincidencia, sino por un problema de drogodependencia que
que tiene esas vicisitudes, ¿no? Sí, que es un tema de salud, no un tema, digamos... Pero ¿qué pasa? Que el 77 bis solo aplica a mujeres que han introducido drogas en centros carcelarios, pero tenemos un montón de mujeres no violentas, sino que vienen de círculos de pobreza extrema, que han acudido a esa alternativa para resolver su problema, y el Estado, que nunca las atendió antes tampoco, ahí sí las atiende y las encierra. ¿Y cómo quedan esos niños? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente yo creo que el Estado costarricense tiene que hacer un ejercicio de replantearse su política criminal. Don Elías, permítame hacer esta pregunta tomando como base el comentario, la opinión que nos acaba de dar Roy. Estamos como en una triple condición eminentemente contradictoria. Por un lado pedimos dureza en la pena, eléveme la pena para controlar el delito. Por otra parte nos golpeamos el pecho porque cuando la población carcelaria sube en los centros carcelarios, entonces los derechos humanos empiezan a tener graves violaciones, graves omisiones, y entonces que por favor atiendan a la población carcelaria en esa materia. Pero por otra parte, cuando decidimos implementar ciertas medidas para disminuir esa población, nos resistimos, nos inquieta, nos asusta, ¿verdad?, que esas medidas pongan digamos, en libertad a ciertas personas que podrían volver a delinquir. Entonces como que no logramos encontrar una salida, y el temor a este tipo de medidas termina siendo, digamos, la principal característica de lo que uno ve en la televisión. Efectivamente. Y la directriz de la ministra y del Instituto Nacional de Criminología fue hacer lo correcto frente a la grave situación que hay, que es una situación extraordinaria de estado de necesidad, de fuerza mayor, que donde deberían haber 100 personas hay 200, en fin, todo eso se explicó muy bien. Frente a esa situación, lo que caben son medidas de emergencia, pero sin embargo, fíjense, voy a leer con cuánta prudencia el Instituto Nacional de Criminología y la ministra de Justicia liberaron algunas, no liberaron, porque estoy utilizando mal la palabra, que los cambiaron de régimen, al régimen semi-institucional, pero la directriz dice textualmente que ni por conductas delictivas asociadas al crimen organizado, tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de órganos, trata de personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, legitimación de capitales, terrorismo, homicidio, violencia sexual e intrafamiliar y secuestro, además de los siguientes delitos contra la función pública: cohecho propio, corrupción agravada, corrupción de jueces, malversación, concusión, prevaricato y peculado, así como aquellos casos en que se haya identificado comportamientos de violencia a nivel familiar o recursos de otro tipo. Como ven, quedan muy pocos delitos, prácticamente se eliminó el Código Penal por completo. Y cuando vemos a quienes se largó en esta oportunidad, son de delitos contra la propiedad, de robos simples, y también los casos de tráfico de drogas en pequeña escala, como el de las mujeres a las que se refería Roy. De manera que y en esto aprovecho para desearle a la señora ministra que siga adelante con lo que está haciendo, porque es una cosa muy acertada y muy correcta. Pensemos qué hubiera ocurrido. La directriz dice que los que se largan también no deben tener más que 7 años o menos de cumplimiento de la pena. Bueno, imaginémonos que a este hombre que hubo con el terrible, el caso de la violación, que ahora esperamos que lo juzguen y le apliquen la sentencia que corresponde, pero este hombre de la violación iba a cumplir en el año 2017 su condena. Si lo hubiéramos largado en el 2017 posiblemente hubiera ocurrido lo mismo. No es que, porque entonces habría que tenerlos a todos presos por todos los delitos, como decía Marci al principio. De manera que ese es un caso atroz que lamentablemente no era previsible y que, bueno, pero no podemos detener la vida pensando nada más que en eso. Si tratamos con dignidad a las personas que están presas, es la única manera que podemos lograr que salgan mejor.
Si no, habría que aplicar la pena de muerte por hurtos, por los delitos más leves. Claro. Doña Marcia, en ese marco, bueno, ahora Daniel preguntaba esa, ¿verdad?, que queremos como tener control, pero además tenemos que respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero por otro lado hay como un temor, ¿verdad? Yo a veces me pregunto si efectivamente los operadores de justicia no aplican estas medidas que don Roy nos explicaba que existen, ¿verdad? Y que, bueno, que ahora además salieron o se han visto tan públicamente por la directriz, si hay un temor a ese juzgamiento, digamos, público, ¿verdad? De que efectivamente salen 100 personas por una medida alterna, una es la que vuelve a cometer un delito y entonces, con tal de que no digan que yo, juez tal, saqué a tantas personas, ¿verdad? Mejor que se sigan, ¿verdad?, que sigan ahí en la cárcel. ¿Hay un problema ahí digamos, con los operadores de justicia también? Yo creo que hay un problema con toda la institucionalidad, o sea, partiendo de que no hay una política de Estado en materia de política criminal y en materia penitenciaria. Y por eso observamos estas contradicciones que decía don Daniel. Mientras la Sala Constitucional habla de las condiciones de dignidad y los jueces de ejecución de la pena prohíben el ingreso a ciertos centros penitenciarios, por otra parte los jueces siguen aplicando la prisión preventiva, sí, siguen aplicando condenas elevadas y por lo tanto alimentando el sistema. Y por otra parte tenemos a los diputados promoviendo legislación que aumenta las penas, que impide la aplicación de estas medidas alternativas. Entonces nos encontramos en un sistema en el que realmente uno no sabe a dónde mirar porque se hace algo positivo, pero el sistema se alimenta de otras cosas. Y por supuesto que existe un temor alimentado por los medios de comunicación y a su vez los medios de comunicación que responden a lo que observan que la sociedad pide. Y es esto que les decía al inicio, el populismo punitivo. La gente quiere sangre, la gente quiere castigo, la gente quiere ver que los malos, los indeseables, los que nos quieren quitar nuestra seguridad estén en la cárcel y nunca salgan de ahí. Y entonces los jueces y las juezas que tienen que cumplir con su labor, cuando empiezan a ver un caso y dicen, bueno, entre que yo lo deje libre y la prensa me venga a hacer un escándalo y lo meta en prisión, pues lo siento, pero mejor se va para prisión y yo conservo mi trabajo, conservo mi puesto, mi tranquilidad y no pasa nada. Entonces, jueces como Roy, acá presente, que además ha sido también víctima del linchamiento mediático a través de decisiones porque simplemente cumplen con su trabajo, porque simplemente cumplen con sus obligaciones de manera independiente. Pero en Costa Rica eso no existe porque no hay condiciones para que los jueces de manera independiente cumplan, los jueces y las juezas, precisamente por toda esta presión mediática y porque la sociedad no entiende qué significa el hacinamiento, qué significa respetar los derechos humanos de una persona que está privada de libertad. Estamos conversando con ustedes, con este panel de lujo que hoy ha venido a darnos los elementos para que ustedes puedan tener mayor claridad sobre lo que realmente está sucediendo con el sistema penitenciario costarricense. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos en unos brevísimos instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de alternativas al encarcelamiento. Marcia, doña Marcia, ahora en el bloque pasado hablábamos de diferentes alternativas y me llama, digamos, la atención la decisión que tomó la ministra, ¿verdad?, con respecto al tema de los brazaletes, ¿verdad? Porque brazaletes es un mecanismo que se utiliza en otros países precisamente para que la gente no esté en el centro penal. Se supone que es mucho más barato el control, no necesariamente el brazalete, y que hay, ¿verdad?, controles bastante buenos. Y que eso estaba, digamos, dentro de lo que era el proyecto BIT, ¿verdad?, que con ese dinero se iban a comprar los brazaletes y que ahora eso va a pasar más bien a proyectos productivos en 2 centros penales y que los brazaletes van a ser, ¿verdad?, comprados por otros medios, ya directamente por el Estado. ¿Eso, digamos, responde a algo de lo que hemos estado viendo o simple y sencillamente, digamos, el tema de brazaletes todavía no hemos llegado a ese nivel de discusión como para plantearlo como una alternativa?
No, es una alternativa que ya fue aprobada. La defensa pública tuvo un rol importantísimo de incidencia para que se aprobara esa posibilidad. Ha sido un tema más bien administrativo el hecho de que no se haya puesto en marcha, ¿verdad? Recordemos que se hicieron, me parece que 2 procesos de contratación administrativa. El último se tuvo que declarar desierto porque el presupuesto que se tenía y la oferta pues no correspondía. Las empresas que ofertaron eran excesivas en función del presupuesto y eso obligó al ministerio a declarar desierta la posibilidad, y por eso lo que estás muy bien señalando, pues ahora se pretende que sea una empresa pública la que pueda prestar el servicio y que sea a través de otro presupuesto o presupuesto ordinario que se puedan adquirir. Pero en realidad esta es una buena iniciativa porque precisamente permitiría controlar a la persona que ha cometido un determinado delito, pero permitirle que se reinserte a la sociedad más rápidamente o que continúe con su proyecto de vida o que tenga algunas opciones distintas al encierro, que como ya vimos, y además en ningún lugar del mundo el encierro ha sido efectivo para cumplir con la reinserción o para castigar de alguna manera, sí, pero no para el objetivo último que debería ser la reinserción. Entonces, en este contexto que se enmarca este proyecto de los brazaletes, y esperaríamos que el otro año efectivamente se ponga en práctica. Don Roy, en este contexto de aplicación de medidas alternativas o cambio de régimen para cumplir la pena, me gustaría que quizás pudiera profundizar un poquito en eso, porque quizás eso es lo que la población costarricense está aún confundida. Piensan que nada más se abre la puerta de los centros penales y la gente sale. Pero entonces que nos pudiera ayudar a comprender que, digo, además de ayudarnos a reducir la población carcelaria, estas medidas tienen un procedimiento y tienen también otra función, además de reducir la población carcelaria. Bueno, es que eso tiene que ver con que la gente comprende que los egresos o las salidas al semi-institucional significan libertad o impunidad. Y no, los semi-institucionales son una modalidad de cumplimiento de la privación de libertad, donde hay seguimiento policial, donde hay acompañamiento técnico, donde llegan normalmente a dormir o pernoctar, como se denomina en el sistema, depende de sus condiciones sociales y personales, 1 o 2 veces a la semana o 1 o 2 veces al mes, depende, porque es ese proceso de reinserción que las normas internacionales demandan. Eso depende que del juez o de la jueza que... Es que hay beneficios que dependen de la autoridad penitenciaria, hay beneficios que dependen de la autoridad judicial. Yo creo que esa reacción o inadversión hacia oportunidades a personas privadas de libertad, porque las etiquetamos a todas iguales y tenemos que romper esos prejuicios, tiene que ver con que la prensa le pone especial atención a aquel que incumplió, pero no le pone atención le pone atención a los 2 que incumplieron, pero no a los 98 que lo han hecho bien y que están siendo personas productivas de nuestra sociedad, atendiendo a sus grupos familiares, insertadas en su comunidad. Entonces, ¿por qué tal vez yo no lo veo así? Porque yo todos los días tengo audiencias con personas que han logrado reconstruir sus vidas, desde las condiciones más adversas que ustedes se puedan imaginar, desde un drogodependiente en callejización que toma agua del caño y que come de un basurero. Esos casos yo los veo a diario de personas que han tenido esa capacidad de salir adelante y todos los días me cuentan su historia y no son historias inventadas, son historias monitoreadas que tienen acompañamiento. Entonces, estos beneficios además benefician precisamente al Estado, porque gana más el Estado dándole oportunidad y acompañando e invitando a esta persona a desarrollar un proyecto de vida socialmente responsable, buscando un trabajo, buscando un hogar receptor, incorporado a su comunidad, asistiendo a grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, al IAFA. Hay toda una red que se tiene que desarrollar más, interinstitucional, comunal, donde estas personas son remitidas. Y entonces, a través de ese mecanismo, el Estado, digamos, se asegura que las personas hagan un esfuerzo por reconstruir sus vidas. Y eso es mejor que sencillamente el día que cumplan las penas, ábrale el portón y que salga a hacer lo que guste, ¿verdad? Don Elías, ¿existen experiencias, digamos, exitosas en otros países de medidas alternas que hayan dado, digamos, muy buenos resultados? Bueno, en Costa Rica mismo, en Cartago, la jueza de justicia penal juvenil fue creando una red de instituciones como las que señalaba recién Roy, con auxilio de la municipalidad, y está utilizando en muy pequeña medida la justicia penal.
sino que le da ese tipo de salidas que son de principio de oportunidad, de alternativas, de justicia restaurativa. Y lamentablemente vamos a necesitar algo de construcción, pero porque Costa Rica, como los países de la región, es un país de crecimiento demográfico rápido, pero no se puede resolver la cosa solamente con construcción, porque es muy caro y porque el ritmo de los que ingresan es siempre superior a lo que se tarda en la construcción. Entran 600 personas en promedio mensuales, salen 400 y van quedando 200, de manera que al año hay por lo menos 2.400 personas más en el sistema. Ahora, en este momento, hay en el régimen institucional algo así como 13.500. Bueno, a fin de año se supone que habrá 14, 15, 16.000, con el cálculo que acabo de hacer. De manera que, cierro con esto, hay que utilizar la justicia penal con cautela, con prudencia y paralelamente mucha justicia social, que es lo que nos ha estado fallando. Y reitero, aunque Costa Rica es el país que está mejor en la región en esa materia, lamentablemente casi todos retrocedieron en sus estados de bienestar, los que lo tenían, como Costa Rica, y hay algunos que ni siquiera llegaron a tener el estado de bienestar. Está comprobado que hay una coordinación, una correlación directa entre la inequidad de la distribución del ingreso y el delito medido por las tasas de homicidio. Y eso se observa en los gráficos, en el caso de Costa Rica, exactamente. De manera que lo que hay que seguir haciendo es lo que Costa Rica ya está haciendo, pero meterle más a fondo. Justicia penal con prudencia y sobre todo mucha justicia social, resolviendo los casos como los que nos decía Roy recién. Lamentablemente no hay una respuesta rápida que se puede decir para resolverlo. Esto se arreglará recién en el mediano plazo, por lo menos, si se sigue trabajando con esmero de esa manera. Si seguimos pensando en encerrar a todos, lo que hacemos es comprobar, porque también está medido, que los países que tienen las penas más severas son también los que tienen la criminalidad más alta. Y los que tienen las penas más suaves son los que tienen la criminalidad más reducida. Eso está medido en países de altos ingresos muy rigurosamente. Don Roy quería referirse. Yo solo quería en la estadística, que don Elías habló algo así de como de 13.000, 14.000, pero en realidad en semi-institucional son un poco más de 3.000. El sistema se supone que tiene una base ideológica que la mayoría de las que opta por el encierro como última opción. Sin embargo, vea que está invertido, porque hablamos de que tenemos casi 14.000 personas tras las rejas y a poco más de 3.000 con beneficios semi-institucionales. El dato que dice don Elías supongo que viene por ya la Oficina de Atención en Comunidad con medidas alternativas al proceso, que es población, no sentenciada, sino que tuvo una medida alternativa al proceso penal. Y entonces yo creo que es importante, digamos, visualizar cómo el sistema sigue siendo la apuesta al encierro. No solo el sistema judicial opta por la prisión, sino que el sistema penitenciario también tiene al 80% de personas bajo prisión, ¿verdad? Marce, probablemente la voy a poner en una situación difícil. En este contexto que hemos conversado, no se trata de cambiar oficiales de seguridad por escritores, por escritoras, y que las prisiones cambien a través de la literatura o de la poesía. Digamos, no se trata de eso. Pero si no es ese el ideal, ¿cuál es el modelo de prisión al cual deberíamos avanzar para lograr un equilibrio entre la población que ingresa y la población que le estamos dando distintas alternativas para que cumplan su condena? Mira, ojalá ese fuera el ideal, realmente, que pudiéramos hablar de personas privadas de libertad que decidieran hacer algo con sus vidas, escribir o algún otro oficio. Yo creo que don Elías decía algo muy cierto, no hay soluciones inmediatas, ni mágicas, ni de corto plazo. Por una parte hay que analizar cuál es la población que está privada de libertad y cuáles son las causas estructurales que está generando, y el Estado tiene que invertir en cómo eliminar esos ciclos de violencia y esos ciclos de exclusión social.
O sea, hay población, por ejemplo, datos del Ministerio de Justicia nos dicen que actualmente hay un poquito más de 1.300 personas menores de 35 años privadas de libertad con condenas de 5 años o menos. O sea, menores de 35 años, 1.390 personas más o menos que podrían aspirar a un beneficio distinto al encierro. Que sean menores de 35 años, esa cantidad de personas que han delinquido solo una vez y que están privadas de libertad, nos tiene que dar un indicador. O sea, es una población joven que podría, con un adecuado acompañamiento, tener facilidades para reinsertarse y tener y retomar un proyecto de vida o construir un proyecto de vida. Entonces deberíamos analizar cuál es el perfil de la población privada de libertad, cuáles son las causas estructurales que les están llevando a delinquir y plantear alternativas para atacar de dónde vienen de zonas urbano-marginales, qué pasa en esas zonas urbano-marginales. Y por supuesto, ya para las personas que están privadas y que tienen que cumplir la pena, hay que también estudiar cuáles son las medidas dentro de las prisiones, las medidas de opciones educativas, de opciones artísticas, de salud, de manera que ese encierro no termine por convertirlos en peores seres humanos. Y esas son las discusiones que se tiene que dar. Les agradezco muchísimo su presencia acá. Hoy hemos conversado de la aplicación de este tipo de medidas en un sistema penal que pareciera que está en una crisis muy fuerte. En tanto quisimos elevar las penas para detener la criminalidad, se nos disparó. Y en la medida en que quisimos reducir la población carcelaria aplicando ciertas medidas, nos dio temor y estamos como en una encrucijada donde pareciera que lo que nos hace falta es un poquito más de información al respecto. Les agradezco muchísimo una vez más que hayan decidido venir a conversar con nosotros, con la gente que nos ve todas las semanas. Marcela. No, muchísimas gracias, don Roy, doña Marcia y don Elías por haber estado aquí en Sobre la Mesa, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana.